Diego, hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, y nos pasamos para acá para que estemos ahí en la sombrita. El calor también hace lo propio aquí en la costa sur de Guatemala. Bueno, me llamó muchísimo la atención la manera en que explicabas la situación que se dio en Argentina con Milei, ¿no? De cómo los políticos, vamos a hacerlo en palabras sencillas, en el caso de Guatemala, cómo los políticos manipulan, utilizan el nombre de Dios para seguir consolidándose en el tema de saqueo sobre todo, y que en este caso es en detrimento de las grandes mayorías. En el caso de Guatemala, para ponerte en contexto, ha gobernado la derecha desde hace muchísimos años, y esa derecha ha sido una derecha corrupta que ha saqueado los territorios, y en estos últimos meses principalmente hemos visto cómo sus mensajes se han ido moldeando alrededor de la palabra de Dios. Incluso en el Congreso Nacional declararon el Día de la Biblia hace poquito. Entonces, es interesante cómo también este contexto se parece en nuestros países, no tanto de Argentina como Guatemala. ¿Qué podemos alertar a la población en este caso? Bueno, en principio saludar a toda la audiencia, a los compañeros, las compañeras que nos están mirando, agradecido a la organización por la invitación. La verdad que estos son espacios muy interesantes e importantes, discutir sobre la política y también sobre lo teológico, porque como vos bien lo marcabas recién, muchos dirigentes políticos, muchos funcionarios, los que están dentro del gobierno, para poder seguir legitimando y justificando esa corrupción, ese saqueo, esa dominación, ese sacrificio hacia el pueblo, buscan las maneras y los modos de poder hacerlo. Y van encontrando cada vez con mayor profundidad la utilización de relatos teológicos, de discursos bíblicos. Vos fíjate que hay muchos dirigentes políticos que van a buscar sacarse una foto con un pastor o con un cura, ¿no? Y en esa foto que buscan legitimar, purificar su imagen. Por eso es importante estar muy atento a esta construcción, ¿no? Porque evidentemente el mensaje real, único de Jesús, en este caso para los cristianos, es justamente no el sacrificio de los pueblos, ¿no? Ni el sacrificio de la humanidad, ni el sacrificio contra los cuerpos. Por eso a veces vemos como personajes como en la Argentina, Javier Milei, para poder llevar a sacrificar a la sociedad argentina, porque necesitaba seguir endeudándose y jugando con el FMI a la bicicleta financiera para que los especuladores sigan ganando, necesitó utilizar un recurso y un discurso teológico religioso, ¿no? Y en ese discurso religioso proponía la purificación, pero la purificación ¿de qué? La purificación de la política, es decir, que hoy hay un intento en América Latina, en Argentina, de demonizar a la política, ¿no? Cuando los cristianos o cristianas vemos que la política está demonizada, o cuando nosotros mismos decimos que la política es corrupta, o cuando nosotros estamos convencidos de que la política es sucia, es el plan perfecto para la derecha, porque no nos vamos a meter en la política, no vamos a querer disputar poder, no vamos a querer ocupar cargos para nosotros también discutir las decisiones políticas, y entonces hay un gran riesgo, un gran peligro cuando hacemos de la religión un lugar pasivo, ¿no? Hay teologías que van llevando a los pueblos a la resignación, y hay experiencias cristianas donde son puramente pietismo, es decir, yo me relaciono con Dios, pero sin contexto, sin comunidad, sin compromiso con la historia. Por eso es importante estar atento a esos discursos, esos relatos, ¿no? A la derecha siempre le va a servir que las sociedades crean que la política es corrupta. A la derecha siempre le va a servir que las sociedades crean que meterse en la política es impuro. Siempre a la derecha le va a convenir el discurso de decir: nosotros no necesitamos robar porque somos empresarios, no nos hace falta la política, pero ese es el gran verso, porque justamente utiliza la política para establecer los mecanismos, las leyes y todas las estructuras para seguir corrompiendo al sistema, seguir ellos engrosando sus arcas de dinero y seguir empobreciendo a la sociedad, ¿no? Por eso nosotros invitamos, ¿no?, a que a todos los cristianos, cristianas, hombres y mujeres de cualquier espiritualidad asuma el compromiso de asumir la política. La política es buena, la política es justa.
Si hay algo que tiene la política es la bondad y la justicia. Ahora, para que eso sea real, necesitamos hombres y mujeres bondadosos y justos, que nos metamos en la política para transformar la realidad. Porque podemos quedar en un encuentro muy folclórico, ¿no? De escucharnos, hacer catarsis, hacer muchos diagnósticos, pero si nosotros no entramos a disputar el espacio público, la agenda política, si nosotros no ponemos lo que queremos para nuestras comunidades, va a ser muy difícil la transformación. Podemos rezar todo lo que queramos, sí, podemos orar, cantar, saltar, pero la transformación es política. La religión, la espiritualidad te va a dar la fuerza, te va a dar la energía, pero la transformación de la materialidad de la vida, la transformación para que tengas para comer, para que tengas para la salud, la transformación para que podamos acceder a la justicia y a la educación, es política. Por eso hay que recuperar el ejercicio de la política, hay que reinventar de nuevo la democracia, porque también nos están diciendo que la democracia es lo peor que le puede haber pasado, que la democracia siempre es para lo mismo. Bueno, hay que asumir el compromiso histórico, político, de transformar. Insisto en esto, lo espiritual, lo teológico, las experiencias de fe te van a animar, te van a impulsar. Pero la transformación es política, hay que meterse en la política. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con la política? ¿Ah? ¿Nos metemos o no? ¿Qué queremos hacer con el Estado? ¿Vamos a transitar el Estado? ¿Vamos a ser parte del Estado para tomar decisiones o nos quedamos solamente en la pura resistencia? Hay una palabra que le puse mucha atención y es que tiene que ver también con esas realidades en las comunidades. En el caso de Guatemala, muchas veces decimos, es que yo como cristiano no me gusta el conflicto y no quiero problemas, ¿no? Y justamente cuando defendemos derechos, cuando hacemos resistencia, vamos a entrar en conflicto, pero no con el mandamiento, en lo que está escrito, en lo que Jesús llevaba como mensaje real, sino entramos en conflicto con las élites. Exacto. Bueno, primero que tenemos que entender nosotros que por naturaleza somos seres conflictuales, ¿no? Que nadie diga que no le gusta el conflicto, porque nos encanta el conflicto, ¿no? Siempre en un grupo o en una reunión, cuando alguien levanta la mano y dice, ya va a hablar, ya seguramente va a crear conflicto, ¿no? Por naturaleza somos seres conflictuales. El problema no es el conflicto, ¿no? El problema es cuando nos quedamos en el conflicto, discutimos desde el conflicto, nos posicionamos desde el conflicto. Si nosotros nos quedamos en el conflicto, corremos el riesgo de no poner las propuestas, ¿no? Entonces hacemos mucha catarsis, diagnosticamos los conflictos. Ahora, hay que asumir políticamente el conflicto. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque la democracia es conflicto, ¿no? Y si la democracia es conflicto, significa que tiene que haber sujetos, mujeres, hombres, organizaciones que pongan en conflicto sus demandas. Vamos a suponer que yo soy el gobernador o soy el alcalde de un lugar. Si yo no veo ninguna posibilidad de conflicto, si no veo ningún grupo que me está demandando algo, me está reclamando algo o me está poniendo en conflicto alguna agenda, yo no me voy a enterar, ¿no? Entonces, la democracia es conflicto cuando las comunidades, la sociedad se organiza y pone en conflicto sus demandas. Ahora, ¿para qué la pones en conflicto a las demandas? Para lograr que esto se concretice, ¿no? Para incidir en las decisiones políticas, en las leyes, en el Congreso, en el Senado, en el diputado. Por eso hay que volver a recuperar el sentido de la democracia como conflictual. Es conflictual. Somos sujetos conflictivos, sí lo somos. Pero en esa conflictualidad no es el conflicto de la violencia, es el conflicto de buscar la propuesta política para poder resolver nuestro problema. La derecha quiere eliminar el conflicto, ¿no? ¿Y cómo lo elimina? Cuando ve un grupo, un sector que empieza a poner en evidencia y en visibilidad su demanda, reprime, pone miedo. Cuando las sociedades tienen miedo, entonces ya no pueden poner en conflicto sus demandas. Si no, vos no pones en conflicto tu demanda, no pones en ejercicio tu democracia. Te quitan la democracia, dejas de ser un sujeto democrático, dejas de ser un sujeto político y te terminas resignando. Vas a tu resignación y vas a los templos, a la iglesia, a rezar, a resignarte, a pedir a Dios que te dé la fuerza para soportar, pero has dejado la lucha, has dejado el espacio, has dejado de disputar el sentido de la política y sobre todo has perdido el sentido colectivo de la construcción de la comunidad, ¿no? Bueno, muchas gracias por esta reflexión y vamos a seguir ahí dialogando con los compañeros y pues buena estadía aquí en Guatemala. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por la estadía, la verdad que estamos muy contentos de esta experiencia, de este espacio. Todavía hay esperanza, como decimos, aquí se respira mucha lucha, mucha resistencia, mucha creatividad, muchas ganas de seguir, sobre todo mucha humanidad, ¿no? Que eso es lo que nosotros tenemos que anteponerle a la derecha, ¿no? La derecha
viene a destruir, y nosotros en este sentido de comunidad siempre anteponemos nuestra voluntad de qué, de vivir, nuestra voluntad de vida frente a las amenazas de muerte, ¿no?